Vamos a retomar esta serie, ¿verdad? ¿Qué es ser cristiano? Y hemos ido como en etapas, ¿no? Viendo la obra de Cristo, y empezamos hace 3 semanas atrás, a hablar acerca de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es una parte esencial como creyentes. El día de hoy vamos a ver un tema que se llama controlados por el Espíritu Santo. Y pues a ver hasta dónde llegamos hoy, porque el tema es largo y bastante sustancioso. Y bueno, yo creo que todos ubicamos que conforme va pasando el tiempo, vamos acuñando conceptos que muchas veces dependen más de la cosmovisión del individuo, de cada uno de nosotros. Es decir, los filtros que tenemos. Cuando hablo de cosmovisión, hablo de la visión, del concepto general mediante el cual vemos la vida, ¿sí? Algunos pueden ver la vida o su cosmovisión, el enfoque que tienen, todo es trabajo y obtener. Y muchas de las cosas de su vida, o básicamente las decisiones más importantes y los conceptos que va teniendo, los va formando desde ahí. No sé si me explico. Y eso crea desbalances. Y por eso vemos luego mucha gente, entre comillas, muy inteligente, muy brillante, y que tienen una vida hecha pedazos, que tienen un sentido común que lo menos que tiene es común, ¿sí? Entonces, esto también influye en nuestra cosmovisión general, pues influye la cultura, influye, ¿verdad? En este caso que vamos a estar viendo, el trasfondo espiritual o el trasfondo de la enseñanza que hemos recibido a lo largo del tiempo, porque acuérdense, aquí me estoy dirigiendo esencialmente ahorita a cristianos, porque ¿cómo se llama esta serie? Y entonces esto tiene que ver. Entonces repito, muchas veces esos conceptos que vamos nosotros acumulando tienen más que ver con esa cosmovisión que tenemos cada uno en lo particular que con lo que dice la misma Escritura. En teoría, al menos así debería de ser, que como cristiano nuestro pensamiento y todos esos conceptos que tenemos en y de la vida, pues que estén alineados con la palabra de Dios, ¿sí o no? De eso se trata. Eso así debería de ser. Sin embargo, no es así. Hay expresiones hablando de cosas que vamos acuñando, ¿no? Voy a mencionar un par de ellas nada más, y eso es para poner un ejemplo. Pero luego tenemos esta idea, expresiones como recibir a Cristo. Así si decimos, si le compartimos a alguien, ¿quiere recibir a Cristo? ¿Qué le estamos diciendo realmente? Muchas veces no se tiene ni idea. Muchas veces él quiere recibir a Cristo y el otro sí. Pues repite esta oración. Ya lo recibiste. Ya eres cristiano. Y el otro, ¿de veras? ¿Sí? Y no es así. Expresiones como conceptos como el ser llenos del Espíritu Santo. A veces se tiene una idea muy distinta de lo que la Biblia dice, ¿verdad? Y eso es de lo que vamos a ver. Generalmente porque pues puede llevar un sentido, repito, esa enseñanza que se haya recibido con cierta anterioridad, a la hora de que eso es lo que va formando la idea, eso es lo que nos va formando el concepto, los bloques mentales, ¿me explico? Yo no sé, por ejemplo, en el caso de algunos de ustedes, en algunos en particular puedo ubicar, en otros no sé, ¿qué les enseñaron el hecho de decir ser llenos del Espíritu Santo? Porque saben que eso es algo que está en la Biblia y que eso debe de ser para todo cristiano.
El asunto es, ¿y qué es eso? No, y empezamos a decir cosas de lo que yo pienso, lo que a mí me enseñaron de qué es la llenura del Espíritu Santo, cuando no tengo ni idea. O cuando más bien refraseo, cuando no tiene nada que ver con lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, todos recibimos lo que sabemos de algún lugar. Todos. Por algún medio me fue tomado y muchas veces no fue tomado directamente de la Biblia. Es decir, la enseñanza que normalmente hemos recibido todos, y aquí debo decir todos, no viene directamente de los apóstoles. Esto lo he comentado en otras ocasiones. No viene directamente de ahí de los apóstoles y ¡fum! Se aventó un brinco tremendo de 2000 años hasta el día de hoy, y lo estamos llevando tal y cual y entendiendo las cosas tal como ellos la entendían. No, precisamente por eso, porque no entendemos muchas cosas como ellos las entendían, no vemos muchas cosas como ellos la veían. Y bueno, eso es el hecho de tener ese brinco de la idea. Hay cosas que sí han llegado, entendiendo que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Yo creo que eso es muy claro, pero hay cosas así, hay otras no tanto, ¿sí? Y repito, pensar que puede haber ese brinco de 2000 años impoluto, es decir, que no se ha contaminado con ningún otro pensamiento, es, hermanos, materialmente imposible. Entonces, cuando agregamos entre malos entendidos y por otro lado ocurrencias que se tienen, pues se va haciendo un masacote horrible al final. Y después ese se lo enseña al otro, el otro se lo enseña al otro, y el otro ya le puso de su cosecha, y al final ya estamos diciendo cosas que la Biblia no dice. Un escritor inglés a principios del siglo XX, él se llamó Henry Barclay Sweetie, y él escribió un libro que es muy antiguo. Yo tengo una de esas copias de los originales, una primera edición. Pero no se los voy a presumir. Pero él escribe, el libro se llama El Espíritu Santo en la Iglesia Primitiva. Es un estudio, ¿sí? Es una materia que dieron a finales del siglo XIX, principios del siglo XX en Cambridge. Entonces, él explica esto que les acabo de mencionar de la siguiente manera: el cristianismo del día presente no se ha desarrollado directamente a partir del Nuevo Testamento, ¿sabes? Sino que es el producto de la asimilación gradual del depósito original por una larga sucesión de generaciones cristianas. ¿Lo repito? Ahí va. El cristianismo del día presente no se ha desarrollado directamente a partir del Nuevo Testamento. O sea, como estamos hoy, como está la iglesia, no viene directamente del Nuevo Testamento. ¿Sí? Hay algunos rasgos que sí. Entonces dice, ¿verdad? Sino que es el producto de la asimilación gradual del depósito original. ¿Quién hizo el depósito original? ¿Cuál es el depósito original? La palabra de Dios, ¿verdad? Entonces ahí está. Y se han asimilado cosas, pero dice gradual, original, dice por una larga sucesión de generaciones cristianas. Este mismo hermano dice ahí mismo, ¿sí? Los gigantes espirituales de la época apostólica fueron sucedidos por hombres de menor estatura espiritual. Dice, y de más pobre capacidad. Pues ahí tenemos una fórmula para el desastre. Sí. O sea, pues sí, podemos nosotros ver, podríamos mencionar a muchos de los padres de la historia que fueron hombres de Dios, por ejemplo, hombres y mujeres de Dios, ¿verdad? Pero
que no tienen la estatura espiritual de los apóstoles y que tienen menos capacidad y que su pensamiento ya ha sido tocado por la cultura de su tiempo. Hermanos, 2000 años son muchos años. 2000 años para transmitir una idea son muchos años. Ahora, dices, bueno, pero no debería de ser así. Ese no es el intento de Dios. ¿Están de acuerdo? Eso no es el diseño de Dios. Ahora, póngame atención, porque es el Espíritu Santo quien ha estado activo a lo largo de toda la historia del testimonio cristiano. El Espíritu Santo ha estado ahí, está aquí con nosotros y está en nosotros. ¿Estamos aquí? Por eso estamos aquí. ¿Sí? Él ha continuado operando. Él opera de la misma manera que lo hizo en los tiempos de la iglesia primaria o primitiva. El asunto, mis amados, es que nosotros no le respondemos a Él de la misma manera que le respondían entonces. Y queremos ver los resultados y queremos ver todo cómo era la iglesia primitiva, y leemos, por ejemplo, en los Hechos y nos emociona, ¿a poco no? Cosas que pasaban, pero ¿cómo vivían? Para ellos era impensable, hermanos. Sí, no se puede entender la historia de la iglesia, la transmisión de la fe en Cristo, sin tomar en cuenta esa dirección sobrenatural del Espíritu Santo a la iglesia. El asunto es de que eventualmente la dirección del Espíritu Santo ha ido siendo sustituida por formas, ha ido siendo sustituida por métodos. Les voy a poner un ejemplo. Esto ya hace algunos años y ahorita, miren, eso ya se ha ido desvaneciendo. Sin embargo, han quedado muchas semillas y muchos daños en la iglesia. Me estoy refiriendo al G12 o al G12, como le quieran decir. Eso fue un vómito del infierno. ¿Sí? Se puede decir, no, pero hablaban del Señor. No todo el que habla de Dios es de Dios. ¿Sí? De sus dirigentes llegaron a decir, miren, palabras textuales, si ustedes, diciéndole a la iglesia, más bien a los que le seguían, ¿no? Si ustedes siguen este método al pie de la letra, va a llegar el momento en que ni al Espíritu Santo vamos a necesitar. Y dices, bueno, pues con razón estamos como estamos. Con razón. Y se ha ido sustituyendo por formas, se han ido haciendo por cosas de que, bueno, pues a mí me parece que es así. Sí, pero no me detuve a esperar la dirección de Él. Y muchas veces, miren, es como Carlos Spurgeon llegó a mencionar algo, no me voy a meter ahorita por ahí, pero él hizo una carta que se llamó la Carta del Declive. Ustedes la pueden buscar ahí en internet, es muy interesante porque es un documento, es una carta que le manda a un amigo para decirle cómo estaba, cómo él veía viendo las cosas y cómo veía, o sea, de dónde venían y hacia dónde apuntaba. Y miren, le atinó, pero hacia el pie de la letra. ¿Sí? O sea, hizo un buen análisis de todo esto. Y el asunto es ese, de que muchas veces es un declive. ¿Verdad que un tropezón se siente más fuerte que un declive? O sea, si usted va caminando ahí por la banqueta y de repente, ¿a cuántos de pronto les han robado el escalón? ¿No? Vas caminando y ¡ay! Se siente horrible. Y más si te caes. Y peor si te vieron. Lo que más duele es el orgullo, ¿verdad? Te duele, te levantas y le haces así, te ríes y como si no hubiera pasado nada. En cuanto te puedes esconder, ¡oh! Sí, pero eso es muy, muy repentino. Pero un declive no. Uno puede empezar caminando a una altitud y sin darte cuenta, de repente ya estás caminando muchísimos metros por debajo de donde empezaste. Porque hubo un pequeño declive. Y no necesitas mucho, necesitas 1 o 2 grados de inclinación. Y mira, agarras velocidad.
y no se siente. Y eso ha pasado. ¿Sí? Muchas cosas pasaron a lo largo de la historia de la iglesia. Okay. Por esto, ¿por qué estoy comentando esto? Porque todos los hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, ellos siempre tenían en mente la dependencia de cada creyente del Espíritu Santo. Es decir, ellos no concebían que un creyente en Cristo no dependiera de la guía todos los días del Espíritu Santo para todas las áreas de su vida. Era inconcebible para ellos. Hoy sí se concibe eso. Ahora, eso, 2000 años de declive, nos tiene como nos tiene. Y no voy a decir, no, los de tal grupo, no, los de tal. Vamos a hablar de nosotros, de cómo recibimos esto. ¿Cómo hemos recibido nuestra fe? Y si nos vamos a quedar ahí o si vamos a vivir como verdaderos cristianos. Tenemos que hacer ajustes. ¿Sí? Como alguien dijo, ¿verdad? El Espíritu Santo es la persona menos conocida en la iglesia hoy en día. Y era la persona principal en la iglesia primitiva. De hecho, yo les he comentado esto en otras ocasiones. Nosotros vemos el libro de los Hechos y se llama Hechos de los Apóstoles. Pero de quien describen los hechos son los hechos del Espíritu Santo. Pienso yo que ese libro tendría un mejor título si le pusiéramos los hechos del Espíritu Santo en la iglesia. Que nos marca el patrón de cómo es el asunto. La docilidad que había para seguir su guía, pero la docilidad que había para rendir la voluntad. Y creo que esto que vamos a ver el día de hoy va a poner un buen cimiento para ayudarnos a entender por qué estamos como estamos. Y la imperiosa necesidad que tenemos de ser guiados, de ser gobernados, de ser controlados por el Espíritu Santo. No estoy diciendo de nuestra voluntad anulada, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que nuestra voluntad controlada por el Espíritu Santo, rendida a Él. ¿Sí? Que muchas veces no nos hemos dado cuenta de esa necesidad, pues esa es otra cosa, pero la necesidad ahí está. Voy a leer Mateo capítulo 11, versículos 29 y 30. Usted puede buscarlo, abrir su Biblia, encenderla como quiera. Sabe que yo me he negado, no sé si estoy bien o estoy mal, pero ahí le va y le voy a decir por qué. Me he negado a estar proyectando los versículos en la pantalla, es porque luego nos hacemos flojos. Y luego ya ni siquiera, ya no digo andar cargando el libro, a veces ya ni siquiera, ni la aplicación van a traer. ¿No? Pero bueno, dice versículo 29. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Son palabras del Señor, ¿ok? Fíjense bien, tomen mi yugo. ¿Para qué era el yugo? ¿Alguien se acuerda? Se ponían para los animales para arar. Entonces, siempre te decía, ¿verdad? Bueno, la palabra dice, bueno, si vas a poner una mula, pues que sea mula con mula. Si es un buey, pues si le vas a poner ponle de un buey también, porque no puedes poner dos naturalezas distintas, porque una va a lastimar a la otra. ¿Sí? No puedes poner un buey y una mula, ¿verdad? Sin agraviar a ningún presente. Porque el buey es más fuerte, aunque la mula pueda ser más rápida, ¿sí? Pero el buey es más fuerte, entonces van a haber fuerzas distintas y quien se va a lastimar ahí es la mula, por mula. ¿Sí? Cuando nos habla de ponernos, que Él nos dice, ¿verdad? Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Es decir, yo traigo el yugo puesto. Pónganselo y ustedes vengan a mi paso.
yo los voy a habilitar. Y dice que yo soy manso y humilde de corazón. Mansedumbre habla de tener una voluntad rendida. ¿Y cuál voluntad más rendida que la de Él al Padre? Señor, si es posible, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y va a la cruz. Y a veces nosotros no podemos ni siquiera levantarnos más temprano para pasar unos minutos con Él. Y así puedo poner una lista de cosas, pero hay que el Espíritu Santo les hable. Dice, y humilde de corazón, es decir, aquí es enseñable. ¿Cómo debemos de ser? Nuestra voluntad rendida y enseñables. Que podamos llegar con el Maestro, ¿verdad? Ahora, la obra del Espíritu Santo es mostrarnos a Cristo, hermanos. No es la autoexaltación. El Espíritu Santo no quiere que, aunque es Dios, no es la búsqueda de exaltarlo y ponerlo por encima de Cristo. Es que volteemos a Cristo, es mostrarnos a Cristo, ¿sí? Yo les enviaré al otro Consolador para cuando yo no esté, Él los va a guiar, Él les va a recordar todas las cosas que yo les he enseñado. Él va a estar con ustedes y Él va a estar en ustedes todos los días, ¿sí? Dice, entonces, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Entonces, fíjense bien, aquí hay una relación directa, ¿sí? Yo rindo mi voluntad al Señor y la guía del Espíritu Santo es fácil. ¿Con qué nos andamos peleando luego? ¿Por qué luego nos andamos peleando con Dios? Cuando ya sabemos cosas, ¿por qué nos andamos peleando con Dios? Porque esa es falta de una voluntad rendida a Él. Porque no, ¿sí? Se hace como me da la gana a mí. Ahora, hubo muchos siglos atrás un hombre llamado Bernardo de Caraval que comentó lo siguiente acerca de este pasaje. Me pareció muy interesante lo que él dijo. Dice, esta es la característica de la ley eterna y justa de Dios. O sea, el hecho de que seamos mansos, humildes, esos versículos, ¿no? Seguir la instrucción del Señor, eso es lo que hay, ese es el sentido, ese es el espíritu que tiene la palabra de Dios, es lo que nos está diciendo. Dice, que el que no puede ser regido con gentileza por Dios, ¿cómo es el yugo del Señor? Fácil, ligero, ¿verdad? Dice, el que no puede ser regido con gentileza por Dios, debe ser gobernado como un castigo por sí mismo. ¡Sas! Escuche bien. Dios dice, ok, ¿Tú no quieres que yo te gobierne? Gobiérnate tú. Pero eso viene a ser un juicio para nosotros. Y habrá dureza. ¿Sí? Y al ratito vamos, ay Señor, libro. ¿Estás siguiendo tu voluntad, no la mía? Yo no te quería llevar por ahí. ¿Estamos? Dice, y todos aquellos que voluntariamente han dejado de lado el yugo suave y la carga ligera del amor y la piedad, deben llevar involuntariamente la carga insoportable de su propia voluntad. Híjole, está bien fuerte. ¿Se los leo otra vez? Ok. Dicen, ay pastor, luego está muy pedregoso. Yo no tiro piedras, yo las dejo aquí, cada quien agarra la suya y se da con ella. Dice, y empiezo por mí. Hay cosas que luego tengo mi complicación para predicarlas porque Dios tiene que tratar primero conmigo. ¿Estamos aquí? Dice, esta es la característica de la ley eterna y justa de Dios. El que no puede ser regido con gentileza por Dios debe ser gobernado como un castigo por sí mismo.
y todos aquellos que voluntariamente han dejado de lado el yugo suave y la carga ligera del amor y la piedad, deben llevar involuntariamente la carga insoportable de su propia voluntad. En otras palabras, hermanos, ¿podemos ser gobernados suavemente por Dios? ¿Sí? ¿O con dureza por nosotros mismos? ¿Cómo quiere? Ahora, eso implica rendir nuestra voluntad. Porque la verdad de las cosas es que somos muy malos para gobernarnos a nosotros mismos. Y ese no es el diseño de Dios para el hombre. El diseño de Dios incluye el gobierno de Dios sobre nosotros, con una instrucción tan sencilla. La bendición de, déjenme ponerlo así, tú eres mi virrey aquí en la tierra, ¿verdad? Yo te doy autoridad para que gobiernes, para que mi autoridad te la doy a ti. Nada más estemos en comunión y no toques no comas de ese fruto. Hazme caso y todo va a estar bien. Tienes la libertad de hacerlo, pero yo te digo, no lo hagas. ¿Sí? Entonces, mis amados, va una pregunta: ¿de cuántos quebrantos nos habríamos librado y habríamos librado a otros a causa de nosotros, verdad? Si hubiésemos sido controlados por el Espíritu Santo. ¿Cuántas lágrimas nos habríamos ahorrado y cuántos dolores le habríamos ahorrado a otros? Entonces, yo les voy a pedir que vengan por favor aquí a Efesios capítulo 5. Vamos a ver desde los versículos 15 al 20. Y primero, miren, lo voy a leer de corrido, ¿está bien? Yo lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Usted puede leerlo en la versión que quiera, que traiga ahí, menos la de los Testigos de Jehová, de los Mormones y anexos. Y después me voy a regresar ahí para que vayamos viendo parte por parte. ¿Les parece bien? Antes de llegar ahí en lo que busca, hay un contexto, porque antes del versículo 15 está del 1 al 14, ¿verdad? Entonces, hay algunos símbolos que menciona antes y bajo ese contexto debemos de verlo. Es decir, hay algunos símbolos como las tinieblas, por ejemplo, no son solamente símbolo del pecado, son símbolo también de la ignorancia y de la necedad en este contexto. De la misma manera que la luz no solamente es símbolo de santidad, pero la luz también es símbolo de sabiduría y de conocimiento. ¿Está bien? Entonces ahí hay que empalmar el contexto de luz y tinieblas que el apóstol Pablo viene, inspirado por el Espíritu Santo, viene diciendo básicamente del versículo 8 al versículo 13, y después eso, enchúfelo ahí con el 15. Y se los voy a leer. Y dice, a partir del versículo 15, repito, lo voy a leer de un jalón y después me regreso. Dice, por tanto es muy importante, porque esto ya es una conclusión a la que está llegando. Es decir, ya trató un asunto previo, ¿verdad? Y llega a esta conclusión y dice, por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. ¿Se fijan? Aquí ya en este pasaje está hablando del Espíritu Santo, está hablando del Padre, está hablando del Hijo. Distintas cosas. ¿Me están siguiendo? Regresamos al versículo 15. Nos dice, por tanto, después hay una advertencia. Tengan cuidado de cómo andan. El vocablo de cómo andar nos habla de un conjunto de actividades que cada uno de nosotros tiene en su vida, de cómo nos conducimos.
Algunos tenemos actividades muy distintas a otros, ¿sí o no? Bueno, tenemos que andar cuidando cómo nos conducimos en cada una de nuestras actividades. No nada más en, ¿cómo me voy a portar cuando voy a la iglesia? ¿Cómo me voy a portar cuando estoy con hermanos? Y cuando no estoy con hermanos, soy uno acá y soy otro acá y soy otro así. No, aquí incluyen las actividades hasta cuando estamos solos, cuando nadie nos está viendo. Por eso dice, por tanto, tengan cuidado. Es una advertencia. Después dice, está esa diferencia, acuérdense, luz, tinieblas, dice, no como insensatos. ¿Sí? Literalmente es sin sabiduría, es la palabra asofos, es decir, sin sofos, sabiduría, o sin sesos, ¿no? Pero no como insensatos, habla de alguien imprudente, también se traduce como necio, ese es el sentido que tiene el texto, necio, ¿sí? Entonces, ¿cómo no debemos andar? Como necios, ok. Dice, sino como sabios. Aquí la palabra es sofos. O sea, es como un juego de palabras, ¿no? O sea, sino anden como sabios, todo lo contrario. O sea, lo contrario de imprudente, lo contrario de insensato, lo contrario de necio. No, anden de esta manera. Y después dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Sí? ¿Cómo son los tiempos que vivimos, hermanos? Se puede decir, son buenos tiempos en los que podemos estar tranquilos de que nuestros hijos van a estar bien, de que pueden salir, por ejemplo, si están más grandecitos, a tomar un café con sus amigos y que todo va a estar bien, que no van a andar pensando en a ver qué pecado inauguran. ¿O qué diríamos de nosotros mismos? Andamos pensando todo el tiempo, a ver, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque quiero obedecerte y salió esta situación. ¿Qué es lo que tú dices de cómo se debe qué parte me toca en esto? Hay cosas que yo no puedo, pero hay cosas que sí puedo y debo, pero tú guíame en esto. ¿Será así que andamos redimiendo el tiempo de esa manera o no? Entonces, los tiempos, fíjense, aquí es muy mala combinación y con pésimos resultados. Insensatez y tiempos malos. Cuando se junta el hambre con las ganas de comer. Como cuando se junta la lumbre, el fuego y la estopa. Viene el diablo y sopla. Y se hace una desgracia ahí. Es muy mala combinación, ¿sí? Entonces no hay manera de esperar que de esa combinación salgan cosas que honre a Dios en un creyente. O sea, no honramos a Dios por decirle gloria a Dios, honro tu nombre, Señor, sino por conducirnos de una manera sabia. Y después dice, sino entiendan. Bueno, me regreso, versículo 17 dice, así pues, se repite, dice, no sean necios. Aquí utiliza otra palabra que es sin pensamiento, ¿sí? Es una palabra de alguien que no razona, es afroné, o sea, froneo o froné es tener un pensamiento, sin sesos, pues. Dice, sino entiendan. ¿Se fijan esas comparaciones que está haciendo? Previo, luz, tinieblas, necedad, sabiduría. Dice, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Es decir, es una necedad, es una verdadera insensatez ignorar la voluntad de Dios. No se concibe que un creyente no sepa cuál es la voluntad de Dios. A veces nos atoramos ahí.
Ay, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Pues lee la Biblia, dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, por ejemplo. Es decir, mi manera de caminar, cómo tiene que ser. Bueno, que a veces hay detalles muy específicos. Pastor, ¿cuál cree usted que sea la voluntad de Dios para mi vida? ¿Siente usted que algún llamado? Y reducimos la voluntad de Dios para aspectos muy específicos de, a ver, ¿qué es lo que me gustaría hacer? ¿Qué es lo que Él tiene para mí? A ver si me gusta, a ver si estoy de acuerdo, y si no, me le salgo. Me voy por la tangente. Y esas son cosas que el Señor nos va mostrando con el tiempo, en nuestra comunión con Él, en la comunión con la iglesia, con la guía del Espíritu Santo. Se va mostrando. Voy a poner un ejemplo, muy torpe si usted quiere, pero si a mí el Señor me hubiera dicho hace 25 o 30 años que iba a estar pastoreando a 9,000 kilómetros de mi rancho, miren, yo digo, ¿what? O sea, no lo habría creído y habría pecado de incredulidad. Y quién sabe cuántas vagancias hubiera hecho para evitarlo si creyera que eso fuera verdad. No sé si me estoy dando a entender, porque a lo largo de todo este tiempo ha habido un proceso y un trato de parte de Dios que te va posicionando hasta que llegas a un determinado punto, que puedes decir sí, Señor, a donde sea y como sea, porque ya experimentaste ciertas cosas. Ya metimos la pata hasta el cuello, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo un trato de Dios para nuestra vida. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Entonces, dice, ¿cuál es la voluntad del Señor? Es decir, ¿qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer precisamente? ¿Sí? Es llenarnos de ese entendimiento para que accionemos en conformidad a eso. Quiere llenarnos del conocimiento, entendernos, quiere meter luz al cerebro, pues, para que veamos qué es lo que Dios quiere. Cuando nosotros abrimos la Escritura y que podamos ir viendo qué es lo que tú quieres de manera general, qué es lo que tú quieres para todos, qué es lo que tú quieres para todos tus hijos. Yo entiendo que cosas que quiere ya muy particular para mí, hay cosas que son muy particulares para ti, Cristian, muy diferentes. Pero en general es lo mismo, formar el carácter de su Hijo en ti y en mí igualito, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto, de Cristo. Eso es para todos, eso no es para los pastores nomás. Eso es para todos, ¿me estoy dando a entender? Ahora, vamos a entrar, versículo 18 dice, y no se embriaguen con vino. Okay. Póngame atención. Aquí el se embriaguen va junto. En el texto original va junto, se embriaguen. Y ese es un verbo, les dije hace un rato y ahorita se lo voy a explicar otra vez. Es un verbo pasivo. ¿Ok? Ahorita van a ver. Hay una lectura alterna que podríamos hacer así: que el vino no los intoxique. Cuando decimos no se embriaguen con vino, ni siquiera lo toques. No. O sea, lo que está diciendo es que eso no te intoxique. ¿Sí? Es decir, no sean intoxicados de manera que no piensen con claridad. ¿Sí? Que hagan a un lado de la voluntad de Dios. Ese es el sentido que da el contexto. Pensar con cordura, con sensatez. Ahora, ¿cómo actúa alguien embriagado, por ejemplo? ¿Con mucha sensatez? ¿Piensa correctamente? ¿Sí? El asunto, póngame atención porque aquí esto toma un giro. Hay un vuelco aquí. El asunto es de que hay muchas cosas que nos pueden embriagar. No solamente el vino. Esto no es una apología contra el vino. Más adelante le dice Pablo a Timoteo, mira, a causa de tus enfermedades toma un poco de vino por tu estómago.
Eran otras cosas, no voy a entrar por ahí ahorita, ¿sí? Pero hay muchas cosas que nos pueden embriagar, hay muchos deseos propios que nos pueden llevar a actuar de una manera totalmente alejados a la voluntad de Dios. Hay muchos deseos propios que nos pueden embriagar de tal manera que nos conduzcamos como unos verdaderos brutos. Que hagamos y digamos cosas verdaderamente estúpidas, con el sentido literal de la palabra. No estoy ofendiendo, pero con estupor, porque estamos embriagados de eso. Pueden haber muchas cosas, muchas cosas. Y dice, ok, en lo cual hay disolución. ¿En qué hay disolución? ¿En el vino o en la embriaguez? ¿Sí? Repito, esto no es una apología del vino, no es una defensa del vino, no estoy defendiendo eso, ¿sí? Sino poniendo de qué es lo que nos está diciendo la palabra. Bueno, el vino es una de las cosas que si nos pasamos de la rayita, que nos puede evitar pensar correctamente y podemos hacer muchas cosas muy tontas. Pero repito, pueden haber muchas otras cosas que nos embriagan, que nos pueden hacer caminar de una manera muy tonta. Dice, en lo cual hay disolución. Disolución quiere decir libertinaje. Pero cuando habla de ese libertinaje, sí, está hablando de que que no se detiene, el sentido es que no se detiene a considerar consecuencias. ¿Sí? De eso trata la disolución. No me detengo a ver consecuencias. ¿Cómo piensa alguien que está embriagado? Imagínate, alguien que trae, no sé, medio litro de alcohol ya en el sistema, que ya se aventó, se pasó de las cucharadas y ya, ¿sí? Anda hasta atrás, decimos como placa de lorry, ¿no? Hasta atrás ya. Y le das un carro veloz, ¿sí? Y dice, oh, no, oye, no, pero espérate, hay el conductor designado. No, yo manejo y no se detiene a ver las consecuencias, todo el montón de cosas que pueden haber. Eso es disolución. No me detengo a ver consecuencias. Y en eso, otra vez, conecten eso con embriaguez, de qué cosas me pueden alterar mi manera de pensar, para no pensar como corresponde a lo que es la voluntad de Dios, y ese pensamiento me va a llevar a no considerar muchas cosas que al ratito me voy a estrellar, y que al ratito me van a hacer daño a mí y le van a hacer daño a muchos otros. ¿Sí? Alguien que está estudiando y dice, no, yo no voy a bueno, en México decimos hacerse la pinta. En otros lados creo que es hacerse la rata. Es decir, no voy a clases, hago así como que voy a llegar, pero me voy a otro lado. ¿Cómo le dicen? Hacerse la pera. Vosotros será hacerse el mango, no sé, ¿verdad? Pero hacerse tontos, pues. Y dices, oye, no pasó nada. Lo vuelvo a hacer. Y lo vuelvo a hacer. Y no me estoy deteniendo a considerar las consecuencias que puedo tener allá adelante. Y al ratito, ay, Señor, ayúdame. Ay, ¿por qué? ¿Sí? Y así estoy mencionando algo muy suavecito. Pero puedo mencionar otras cosas muy fuertes y muy feas que pasan dentro de la iglesia porque están embriagados hasta el tope de deseos y de pensamientos y de deseos desordenados que no los dejan pensar. Por eso Pedro, en 1 de Pedro 4:4 se lee así: en todo esto se sorprenden que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan. Eso también se traduce desenfreno de disolución como un desbordamiento de inmoralidad, ¿sí? Y la inmoralidad incluye muchas cosas. No es nada más el sentido de la pureza sexual. Inmoralidad incluye muchas cosas, ¿sí? Pero el sentido dominante que está aquí
es no considerar que habrá consecuencias, que todas nuestras acciones tendrán consecuencias, buenas o malas. Pero ninguna acción es inocente en ese sentido, ninguna acción es neutral. Y después dice, sino sean llenos del Espíritu Santo. Aquí me voy a detener un poquito, ya terminé la introducción. ¿Sí? Y póngame mucha atención, por favor, porque esto que vamos a ver es clave. Esto es esencial para nuestras vidas, que entendamos correctamente esto, por favor. Miren, la llenura del Espíritu Santo es distinta a otras cosas que Él hace. Es decir, el Espíritu Santo hace muchas cosas. Es la tercera persona de la divinidad. Estábamos de acuerdo, ¿verdad? Y, por ejemplo, hace cosas como bautizarnos, es decir, introducirnos al cuerpo de Cristo. Él lo hace. En el momento en que nosotros hemos puesto nuestra confianza en Cristo y el Señor nos salva, viene el Espíritu Santo, nos toma y nos mete en Cristo y mete a Cristo en nosotros. Pregúnteme, ¿cómo es eso, pastor? No sé. No sé, pero la Biblia nos dice que Él nos mete en Cristo y venimos a formar parte de Cristo, y Cristo viene a formar parte de nosotros, y somos parte de Cristo de una manera indisoluble, y Cristo es parte de nosotros de una manera indisoluble, y eso es una obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Habla de esa regeneración que nos hace nacer de nuevo, habla de sellarnos. Son cosas que podemos mencionar así de manera instantánea, o cosas que pasan incluso en el momento de nuestra conversión. La llenura del Espíritu Santo no es así. La llenura del Espíritu Santo no es un evento y ya. El bautismo del Espíritu Santo es un evento único y ya. Solamente nacemos de nuevo una vez. Solamente una vez nos introduce al cuerpo de Cristo y ya. Una vez y para siempre. Indisolublemente, pero la llenura no. La llenura no. Es algo que se experimenta y que se repite una y otra vez conforme nosotros obedecemos, conforme nosotros pensamos y alineamos nuestros pensamientos a la voluntad de Dios. Nos dice, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando dice sean llenos, la palabra es pleró. ¿Sí? Y habla de atiborrar, habla de llenar a tope, ¿sí? La connotación que tiene es de producir un efecto que causa una influencia, habla de controlar. Por eso está el tema, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo que habita en el creyente debe influir, debe controlar, debe de dominar las decisiones de nuestras vidas continuamente. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Tengo decisiones que tomar, Él está en mí, yo puedo hablar con Él. ¿Por dónde me voy, Señor? Que tu Espíritu Santo me guíe. Que dame dirección, y el Espíritu Santo, órale, mira, vete por acá. Sí, esta es la voluntad de Dios. Sí, pero por ejemplo, sí, es que ese trabajo, yo quiero ese trabajo. Sí, pero en ese trabajo, tienes que mentir para obtener ese trabajo, pero es una mentirita chiquita, no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Tengo que falsear esto. Bueno, pero nadie se da cuenta, no pasa nada, es inocente. No, no es la voluntad de Dios. Y así podría mencionar cosas. Y en cuántas broncas nos metemos, porque, bueno, sé que es la santificación, pero total, pues es que tengo mucha necesidad. Y hacemos eso. Y ya violentamos la voluntad de Dios y el Espíritu Santo hace. Y al ratito, Señor, ¿por qué? Pues por necio. Porque no hiciste caso, porque te llenaste de tinieblas en lugar del Espíritu Santo.
Ser llenado, habla ser lleno, llenado, porque ese sería una forma más correcta, ser llenado del Espíritu Santo. Habla de ser completado, de ser saturado. Por ejemplo, cuando habla de una red de peces, muchas veces se utiliza esa palabra para referirse a ser lleno. Una de las cosas son las redes. ¿Se acuerdan de la pesca milagrosa? ¿Cómo estaban esas redes? Dice a reventar. A reventar es pleró, ¿sí? Pero también nos habla de las velas de un barco. Levantan las velas y sopla el viento, ¿y qué le pasa a esas velas? ¿Se llenan de qué? ¿Y qué produce eso? Movimiento, impulso, y tiene ese efecto. Y eso es de lo que nos está diciendo. Y así, como está ahí en la imagen, navegamos por un mar de inconsistencias. Sin embargo, si levantamos las velas, el Espíritu Santo va a soplar, es decir, entiéndase, si dispongo mi vida y mi corazón, todo, si rindo mi voluntad con mansedumbre y humildad, el Espíritu Santo va a venir y va a soplar y me va a mover en la dirección que Él quiere llevar, hacia la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Estamos aquí? Entonces fíjense, ser llenado, es decir, el Espíritu Santo es quien nos llena. ¿Está bien? Quien nos controla, porque nuestra voluntad está rendida. Este es un verbo pasivo también. Sean llenados del Espíritu Santo. Nosotros no nos llenamos del Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo nos llena a nosotros. Ese es un verbo pasivo. Si fuera un verbo activo, sería así: nosotros nos llenamos del Espíritu Santo. No dice, la Escritura no dice, ustedes llénense del Espíritu Santo. No, dice, sean llenos del Espíritu Santo, o también sean llenos por el Espíritu Santo. ¿Sí? Les repito, una voz activa indica que el sujeto realiza la acción del verbo. ¿Ok? Una voz pasiva es al revés. La voz pasiva, el sujeto recibe la acción del verbo. Una voz pasiva, una voz activa es yo me lleno. Una voz pasiva, ¿dije pasiva o activa? Activa es yo me lleno. Una voz pasiva es me llena, soy llenado. Yo no me lleno, soy lleno de eso. ¿Ya quedó claro eso? Entonces, cuando dice, yo les mencioné esto, no se embriaguen con vino, es un verbo pasivo. Lo podríamos leer así: no permitan ser intoxicados y controlados por cosas contrarias a la voluntad de Dios, porque los llevará a pensar y actuar como si no hubieran consecuencias. Esa sería una traducción que yo haría. ¿Sí? Entonces, si tuviera que hacer una traducción de idea, una dinámica, así lo traduciría. De hecho, sí lo hice. Dice, sino todo lo contrario, sean mansos, no opongan resistencia a la voluntad de Dios y ríndanse. Dejen que el Espíritu Santo controle y dirija sus vidas de modo que honren y reflejen a Cristo. Esa es mi traducción de ese pasaje. ¿Sí? Ahora, ¿cómo permitimos y cómo se nos nota que el Espíritu Santo nos está llenando? ¿Cómo se nota que estamos sometiéndonos continuamente o sometiendo nuestra voluntad? Porque tenemos el deseo que Él nos controle. Y sabemos que si deseamos que Él nos controle, vamos a tener 254,778 choques con nuestra propia voluntad el primer día. ¿No? Porque vamos a tener la inclinación en nuestra carne a hacer lo que mejor nos parece y no lo que es conforme a la voluntad de Dios. Porque ahora, si la voluntad de Dios
se ajusta a lo que a mí me parece la voluntad de Dios, qué rico. El asunto es de que no es así, hermanos. Es rindo mi voluntad al Señor porque Él siempre anda bien. ¿Están de acuerdo? Él no tiene problema, Él siempre anda bien. Nunca nos va a desviar, nunca nos va a manipular, nunca nos va a mentir, nunca nos va a decir una verdad a medias ahí para que querramos pensar algo que no es, ¿no? Mislead sería, ¿está bien? Entonces, ¿cómo se nota? Bueno, vienen más adelante, versículos 19 y 20. ¿Están listos? Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Póngame atención, porque esto no quiere decir que vamos a andar hablando de cantadito, ¿no? Cánticos espirituales, ¿verdad? Y todo ahí. Buenos días, bienaventurado eres tú, ¿no? O sea, no está hablando eso. Lo que está tratando aquí es de tener siempre una actitud vigilante de cuál es la voluntad de Dios, que se expresa en las Escrituras para que nosotros respondamos a ella con gratitud. Estar viendo qué es lo que Dios dice y nosotros responder a la voluntad de Dios, repito, con gratitud. Lo voy a decir otra vez. Para que nosotros respondamos con gratitud a la voluntad de Dios, ¿sí? Con reconocimiento y que procuremos andar en ella, ¿sí? Siendo dirigidos por el Espíritu Santo y controlados, porque a nosotros no podemos, porque a nosotros se nos da más bien el hacer lo que se nos da la gana. Pero si rindo mi voluntad al Señor, el Espíritu Santo entonces me va a guiar conforme a la Escritura, porque la inspiró, no es contrario. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a la Escritura. Para aquellos que dicen, no, a mí el Espíritu es el que me dice, pues, pero ¿el Espíritu de quién? Porque si es el Espíritu Santo te va a decir lo que está en la Biblia. Si es el espíritu del hombre, pues van a ser tus propias ocurrencias. Y si es un demonio, pues ve tú a saber qué tantas inmundicias te va a decir. O nos dirá. Porque aquí todos tenemos que estar bien atentos. ¿Sí o no? Entonces, que sea ahí el Espíritu Santo, ¿verdad? Controlándonos para entonces caminar en su voluntad. Aquí la idea fundamental de sean llenos del Espíritu Santo es el control de alguien sobre alguien. Es que alguien controla a alguien. Entonces, ¿qué prefieren? ¿Ser controlados con gentileza por el Señor? ¿O con dureza por nuestra propia voluntad? Entonces, otra vez, de la misma manera que una persona embriagada es controlada por el alcohol, por ejemplo, no es dueño de sus propias acciones, o alguien que es embriagado por otros deseos, está siendo controlado por esos deseos. Pero les recuerdo que hay muchísimas cosas que nos pueden embriagar, que pueden tomar el control sobre las decisiones de nuestras vidas. Y no hay cosa más horrible y más dura que esa, que Dios permita que seamos juzgados por seguir nuestra propia voluntad. Es decir, yo pongo cuál es el juicio sobre mí. No estoy viendo las consecuencias, no le hace. Es como aquellos que dijeron, ¿verdad? Crucifíquenle y no, pero no hizo nada. No le hace que su sangre sea sobre nosotros. No estaban considerando las consecuencias de eso. ¿Me está siguiendo? Estaban embriagados de ira.
Estaban siendo controlados por la envidia, por la ira, pero no por Dios. Y se decían servir a Dios. Los que andaban agitando eso eran los que se decían guardadores de la verdad. Imagínense, Dios nos libre. Terminamos, bueno, el día de hoy, pero este tema sigue. ¿Vamos aprendiendo algo hoy? Pues tenemos tarea, ¿no? Aquí yo les voy a esbozar un pequeño bosquejito de 174 puntos de tarea en esta semana. Es el principio. Son 3, no se me asusten. Y es que empecemos a reconocer, que nos detengamos a reconocer las necesidades o la necesidad, en primer lugar, hermanos, de rendir nuestra voluntad a Dios. Si no empezamos por ahí, y ya saben que mi teología es muy práctica. ¿Cómo es mi teología? Las escaleras se barren de arriba para abajo. Entonces, lo primero es rendir nuestra voluntad a Dios. Es una necesidad que tenemos. Igual y no la ubico, pero ahí está. Y cuando digo rendir mi voluntad a Dios, me estoy refiriendo a todas las áreas de nuestra vida, a todas nuestras acciones. ¿Sí? A lo mejor podría decirle, le tengo que entonces, a ver, pastor, entonces le tengo que preguntar al Señor si el helado que me voy a tomar debe de ser de chocolate o de vainilla. No estamos hablando de ese nivel de tonterías, porque a lo mejor el Señor lo que nos diría es, no te lo comas, traes el azúcar altísima. ¿Sí? Ay, Señor, ¿me comeré un pedazo de torta o 2? Ninguno, porque todo se te está acumulando ahí, mira. Y ya al ratito andas que me duelen las rodillas y me duele la espalda, pero es por el sobrepeso que tienes, entonces mejor no te lo comas. ¿Qué huele? ¿Qué tal ahí con esas cosas? ¿Creen que el Espíritu Santo nos quiere dirigir en todos esos aspectos también? ¿Usted qué piensa? Totalmente. No decir, voy a orar por esto y que el Señor, ¿verdad? ¿Y cuál es mi deseo para año nuevo? Comer y no engordar y que no me haga daño. Ya, yo los videos, yo sé. Miren, el pastor conoce a sus ovejas. Número 2, examinar, ponga atención. Esto lo puede escuchar después y tomar nota, o si lo quiere hacer de una vez. Examinar y reconocer aquellas áreas en donde somos insensatos. A lo mejor hay algunas que dices palomita, pero en esta otra dices, aquí tengo que reconocer que ando mal. En donde somos necios, en donde nuestra manera de pensar y conducta hace evidente la ausencia de Cristo. ¿Cómo la ve? Pueden ser cosas muy sencillas. No voy a entrar por ahí. No, sí voy a entrar. Les voy a poner un ejemplo que he puesto muchas veces. Es que, bueno, sí lo voy a decir. Hoy alguien me escribió, ¿no? Es decir que no se estaba sintiendo bien, que no iba a poder venir porque no se estaba sintiendo bien. Entonces, dice, tengo muchas náuseas, muchos vómitos, ando con muchas náuseas. Sí, y yo le puse, ¿y no tienes ganas de tejer? ¿Tienes ganas de hacer chambritas? Yo estaba bromeando, ¿no? Pero miren, esa es una respuesta que te deja ver cosas. Dice, ¡ay no, qué susto! ¿Por qué se quedan tan serios?
la respuesta. ¿Sí? Digo, si es una hermana casada y de pronto te dan la noticia, pues, estás esperando bebé. Y ahí están respondiendo ya. ¿Cómo responderíamos? Pero otra, no, ay no. No, fíjense, esa es una forma de pensar contrario a lo que Dios dice, porque no dice, ahora no estoy diciendo pónganse a parir como, no estamos hablando acerca de eso, pero estamos hablando de que el que dirige en un matrimonio, ¿quién decide cuántos hijos debe de tener? ¿Y en serio? Así, es decir, ¿eso será la práctica? Si el Señor te dice, no, yo nada más quiero que tengas 2, 3, 1. ¿O qué si dice, quiero que tengas 10? Ay, no, ¿qué voy a hacer acá? Yo voy a suplir. Pensamos que para Dios es más fácil suplir para 1 que para 3 o para 4. ¿Me doy a entender? Un trabajo. Ay, no, bueno, pues es que aquí esto, mejor yo voy a hacer y me voy a, lo voy a hacer yo por mi cuenta. Oye, espérate, ¿y qué te dijo Dios? ¿A dónde te está guiando el Espíritu Santo? No, pero es que, hermano, si usted viera cómo está la situación, yo sé cómo está la situación, pero también sé lo que dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que seamos controlados por el Espíritu Santo. Que no dejemos que ningún pensamiento nos desvíe, nos embriague, nos haga no considerar las consecuencias de no tomar en cuenta la voluntad de Dios. ¿Ya quedó? Número 3. Pedirle con un sentido de urgencia al Padre en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo nos llene, nos controle, nos ayude a caminar siempre en su voluntad. ¿Cómo lo ve? Eso es tarea de todos los días. Y repito, yo estoy consciente que esto nos vamos a dar muchos frentazos con nuestra voluntad. Muchos frentazos. Ay, no, qué difícil. Claro, porque la que se pone ahí lo difícil es nuestra voluntad, es nuestra carne. Pero el Espíritu siempre está dispuesto. Internamente está nuestro espíritu está, yo quiero eso. Yo quiero obedecer al Señor. Pero si tenemos un espiritito y una carnototota, pues ¿cómo? ¿No? Pues nuestro espíritu tiene que estar más sólido, más fuerte, y nuestra carne más menguadita. ¿Sí? Por eso es que el Señor se levante y que yo mengüe. No es que yo mango, a veces algunos leen mal. Mango yo, ¿no? Pues no. ¿Cómo la ve? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y no he terminado, pero se le van a calmar los nervios. No, necesitamos darle gracias a Dios por su palabra y por la guianza que quiere darnos con su Espíritu, hermanos. Sí, hay muchas cosas que Él quiere hacer, y yo creo que podemos orar así de rápido por estos 3 puntos. ¿Cómo ve? Y hacerlo de continuo. Más adelante ahí en casa puede levantar sus manos, y yo le quiero invitar, mire, a que no esté expectante. Abra su boca, levante su voz. Es un buen momento para hacerlo. Que se escuche su voz, ¿sí? No estés a ver qué es lo que está diciendo el otro, no, pero sé que estamos orando. Vamos a unir nuestra fe, ¿les parece bien? Señor, te damos gracias por tu palabra. Es el deseo de nuestro corazón honrarte siempre, Señor. Y queremos empezar por reconocer, número 1, que tenemos una necesidad imperiosa de rendir nuestra voluntad a ti.
Eso es lo primero, rendir nuestra voluntad en todas las áreas, Señor, pero también que tú nos ayudes a reconocer, a examinar, a hurgar en todas aquellas áreas en donde no estoy rendido a ti, en donde estoy siendo insensato, en donde me estoy embriagando con otras cosas que no me permiten ver las consecuencias de caminar alejado de ti, Señor. Ayúdanos a examinar y que nuestra manera de pensar, nuestra conducta haga evidente tu presencia, no tu ausencia, Señor. Necesitamos tu presencia en nosotros. Por eso te suplicamos también con urgencia, Dios, con urgencia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, que envíes, que sea tu Espíritu Santo llenándonos, que sea tu Espíritu Santo controlándonos, que sea tu Espíritu Santo ayudándonos a caminar siempre en tu voluntad, controlándonos, llenándonos, saturando nuestra vida. Queremos levantar, Señor, nuestras velas y que sea tu Espíritu Santo el que impulsa el barco de nuestra vida. Queremos tirar las redes y que sea tu Espíritu Santo llenándola y jalándola y saturándola, Señor. Te lo rogamos, Dios. Necesitamos tanto de esto. Seguramente con una urgencia que no podemos sentir, pero rogamos que nos la hagas sentir, que nos la hagas percibir, que nos muevas a esa convicción, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.